qué ruidosos son los silencios de Felipe Calderón, ¿no? Muchos de los calderonistas están diciendo, ¿cómo le hacen caso a una presunta narcotraficante como Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico? Bueno, pues como se le hizo caso en un juicio contra Joaquín Guzmán Loera, a algunos narcotraficantes que testificaron, como se vienen los testimonios en el juicio contra Genaro García Luna por parte de grandes capos. Hans Salazar, nuestro amigo Hans Salazar, se lo planteó al presidente, creo que fue ayer, cuando le dice, y Felipe Calderón, ¿qué onda? Yo puedo asegurar, si hacemos una encuesta, que la gente preferiría ver primero en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón que al propio Enrique Peña Nieto, o no sé cómo lo veas tú, mi querido Amir. Al tiempo, Vicente, las mentiras pueden tener un efecto momentáneo, tal vez inmediato, pero nunca perdurarán por los siglos de los siglos como la verdad. Viene el juicio, como bien dices, de García Luna, es un juicio que va a ser público, que va a destapar y va a remover lo que se tiene que remover en este país y que seguramente está muy nervioso. Digo, no nada más la reina, la apodada reina del sur o del Pacífico es la que dice, también lo dice el Vicentillo, también lo dice, muchas de las evidencias que se presentan, y es imposible tener un secretario de Seguridad Pública que no sepas que está vinculado al narcotráfico, y también hay evidencia de quién era el encargado de la inteligencia en el país en ese momento, en la cuestión militar, que le haya informado directamente al presidente, el general de Guajaré, que había evidencia clara de que García Luna estaba colaborando con los cárteles, con un cártel en específico en México, y que bueno, le costó incluso la cárcel y la persecución haber informado esta situación. Era un hombre poderosísimo en su momento, García Luna, y que fue, pues bueno, temido y por todos, y bueno, mira, aquí están las consecuencias. Después de algunos años ya pasó todo, tuvo que pasar todo el sexenio de Peña, tuvieron que pasar 4 años de administración del presidente López Obrador, y estamos en vísperas de conocer una verdad histórica respecto a lo que pasó con ese secretario, ese super policía que clasificaban, y que, bueno, pues no hacía más que beneficiar los caminos de un cártel en México, y que destaparon la guerra y que destaparon la sangre, y que desde ahí no se ha podido tapar el agujero. O sea, es impresionante cuando uno ve la gráfica, uno cómo le entregan al presidente en ese entonces, el expresidente Calderón, la cifra de los asesinatos, y cómo cuando termina la lleva y la dobla. Es un incremento del 100% de los asesinatos. Ahorita, pues, la sangre no ha parado, es uno de los grandes retos que tiene esta administración y que tendrá la venidera también, y tal vez la venidera, porque el palazo que le dieron a la Avispero, como dice López Obrador, pues fue un palazo que removió todo, y cuando hay un muerto, se generan muchos rencores y venganzas. Matan a un familiar de alguien, matan a un papá, a un hermano, a un tío, a un primo, a un amigo querido de alguien, y en esos mundos la venganza es algo que se practica. Entonces, tendríamos que serenar a este país. El presidente apuesta por atender las causas de lo que está generando esa violencia, y no el efecto mediato, que sería como abatir de alguna manera con la fuerza del Estado a los que están practicando esta delincuencia. Claro que se les persigue, claro que se les captura, claro que no se permite la delincuencia. Sin embargo, también se respetan los derechos humanos, ya no hay el mátalos en caliente, y bueno, esperemos que la estrategia del presidente López Obrador, que ya en la conferencia de seguridad en donde informaron pasada, ya hay una ligera baja, ¿no? Lo logró, digamos,
frenar la tendencia hacia arriba que venía creciendo, la estabilizó, que yo creo que es un proceso normal, y en este momento empieza a tener unos brotes de ir a la baja. Creo Claro. que lo notamos, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, del 16 a 17 y 18 hubo una matanza increíble en Quintana Roo, había días de 5, 6, 7, 8 ejecutados al día en la calle, en plena calle, y a partir del 18, con algunos cambios que también se realizaban en el gobierno del estado, pues bueno, vino y la tendencia fue a la baja. Yo creo que muchos estados están viviendo este cambio. A lo mejor usted que nos escucha, que vive en algún estado, está también notando que de alguna manera ya no es tan evidente. Habrá estados que son muy conflictivos y que están en una situación muy delicada también de estas guerras entre cárteles, pero pues sí tenemos mucho que exigirle al presidente Calderón de que por lo menos, como dice el presidente, yo guardé una portada muy impresionante que tiró La Jornada, de cuando aquella frase histórica que el presidente en una mañana dice, pues por lo menos nos tiene que informar el expresidente Calderón por qué tenía un secretario que estaba ligado al narco y por qué hasta el día de hoy no nos ha dado una explicación de cómo lo seleccionó, cómo lo conoció, por qué no hizo caso a las advertencias de mucha gente que le dijo. Y bueno, la explicación que tácitamente se entiende es que él estaba coludido en esa situación, la avalaba y la Claro. propiciaba también. Y que en este caso García Luna no era el jefe, sino que era Felipe Calderón. Es una lógica que nos viene, que yo creo que será comprobada en el juicio de García Luna, y que estamos en la puerta de la esquina de empezar ese histórico, histórico juicio en contra de un exsecretario de Seguridad Pública de México. Creo que es de interés, no nada más Ujú. para México, para Estados Unidos también, mucho, y para partes de Latinoamérica, para Canadá también, y creo que vamos a conocer mucho de lo que se escondió y de lo que se hizo, y tendrá que responder el presidente Calderón, el expresidente Calderón, de estos nombramientos y de sus muy posibles lazos de esta situación. Y los mexicanos, tal vez este presidente López Obrador no le tocará, pero esperemos que el presidente venidero, que tiene que estar completamente en la línea de la transformación, aplique la ley que pueda estar generando en este momento y que en algún momento podamos ver a Felipe Calderón tras las rejas, porque hay mucho que exigirle a ese expresidente de la República. Mucho hablamos para cerrar, Gela Huerta, y escuchar esta reflexión que espero sea choncha, que deje la víbora chillando, como digo yo. Mucho hablamos de cuando se vaya el presidente, quien venga, pero en este momento histórico hay jaloneos importantes al interior de ese partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué evaluación has podido hacer de estos últimos días, del proceso interno en Morena, que no fue nada calmado, que fue ruidoso? ¿Cómo ves las cosas, Gela? Sí, Vicente, muchas gracias por preguntar, porque yo siento que un análisis que ha hecho falta es el de la responsabilidad social respecto al tema de las elecciones internas de Morena. Creo que efectivamente yo estuve formada un par de horas aquí en el Distrito 22 de Naucalpan para poder votar muy cerca de donde estuvo Mario, por cierto, hablando del proceso, y a diferencia de lo que él nos reportaba, ¿no? Yo sí alcancé a ver pues problemas de acarreo, ¿no? Gente que no sabía bien a qué iba, que le firmaban ahí algunas papeletas, daban papelitos con los nombres de los que, en fin, yo sí percibí, la verdad, que en algunos lugares, como están los videos, además que lo muestran, no es algo que yo estoy diciendo solamente por molestar, ¿no? Toda la gente vio
algunos videos, gente, te digo, acarreada o que estuvo un poco forzada, a lo mejor inducido su voto hacia favorecer a alguna persona, etcétera. Sin embargo, yo creo que lo que hace falta es también cuestionarnos como sociedad, porque no es responsable Mario Delgado, no es responsable el presidente de esto. Es responsable también la ciudadanía, que si bien hay un sector muy grande de pueblo sabio que ya está entendiendo y que ya ha entendido que si realmente queremos democratizar este país, lo primero que tenemos que hacer es dejar de practicar todo este tema de la corrupción y permitir el acarreo y votar porque te dieron 300 pesos o porque ofrecieron una despensa, etcétera. Lo cierto es que sigue ocurriendo en algunos lugares. Yo creo que la elección interna de Morena es una elección que estuvo llena de gente que de muy buena lid fuimos a votar, a participar, a volver a ingresar, ¿no? A afiliarnos al partido o a reafiliarnos en mi caso, ¿no? A volver a decir yo quiero este compromiso, etcétera. Pero también hubo algún porcentaje de personas que no tenían esta vocación necesariamente. Ahora, ¿a quién criticamos? Yo creo que a la sociedad. Yo creo que nos tenemos que hacer responsables, te digo, de que también la gente todavía, la parte que todavía no se cuenta entre, digamos, el pueblo sabio, para decirlo de manera más politológica, gente que ya decide ejercer la ciudadanía sin corrupción y sin acarreo, etcétera. Hay gente que todavía no ha tomado esa decisión y que estuvo formada en algunas de las filas de la elección de Morena. ¿Qué es lo que yo pienso? Que estamos en un proceso de transformación, que no podemos exigirle a esta transformación que lleva 4 años, pero la pandemia, pero la guerra en Ucrania, pero los grandes movimientos sociales que ha dado estar terminando con la lógica global y del neoliberalismo que de nada sirvió o de casi nada sirvió para beneficiar al planeta. Dentro de todo ese, digamos, caos mundial y dificultades, nosotros, a pesar de eso y con esa transformación, hemos podido hacer cambios muy importantes, Vicente, no solamente el cambio de la conciencia colectiva que se ha dado también, pero cambios muy importantes en lo económico. Ya el compañero Eric, y supongo que es economista porque es muy atinado en sus análisis económicos, nos dice con claridad, ¿no? México se convierte en un país muy atractivo para la inversión, un peso que no se ha doblado a pesar de los grandes problemas públicos. No tenemos una deuda como la tuvimos en anteriores momentos, cuando por cualquier razón los presidentes iban y pedían muchísimo dinero que pagábamos los mexicanos. Una economía que, a pesar de un poco de inflación, etcétera, está queriendo salir adelante, los grandes proyectos sociales, el dinero público que hoy sí es repartido a la gente pobre, etcétera, etcétera. O sea, tendríamos un listado enorme de triunfos y de razones para decir, claro que queremos continuar con esta transformación. Ahora, ¿ya es definitiva la transformación? ¿Ya lo logramos por completo? No, claro que no. Estamos en ese camino. Y yo creo que las elecciones de Morena nos mostraron que, si bien un gran porcentaje de gente estamos en ese camino, también todavía falta seguir jalando, ¿no? Seguir informando mejor, seguir trabajando casa por casa, hablando con los ciudadanos, convenciendo, dándoles a entender que lo que están oyendo en los medios tradicionales y convencionales son mentiras, que la mafia que estaba en el poder quiere regresar a toda costa y que va a utilizar el INE y va a utilizar el Poder Judicial y va a utilizar los medios de comunicación convencionales para tratar de inducirle a la gente a que siga teniendo animadversión por este proyecto, ¿no? En fin, pero que hay todavía, a pesar de eso, mucha gente que sabe que esas fake news, que todas esas mentiras brutales que se cuentan en los medios sobre el proyecto de la transformación son eso, son mentiras, y que para el 24 y para el 23, y voy a meter aquí las elecciones importantes del 23 en Coahuila y en el Estado de México, vale la pena continuar, ¿no?, con este gran proyecto transformador. Y que en unos años, como también ya lo decían por ahí algunos compañeros, mi querido Vicente, vamos a lograr concretar mejor esa transformación y tal vez algún día, yo espero que muy pronto, dejemos de ver acarreo,
dejemos de ver compra de voto, dejemos de ver la gente que se deja chantajear y que tiene la tarjeta rosa y que le dicen que si gana Morena le van a quitar su tarjeta, porque eso no es cierto, no es posible. Al contrario, Delfina, de ganar, ¿verdad? Pues continuaría con todos los proyectos que benefician a las mujeres y a la sociedad. Y que todo esto es todavía muere, el dinosaurio no ha acabado de morir, ¿no? La gente todavía no ha terminado de hacer conciencia completa sobre lo que significa vivir en un país sin corrupción, sin trampas. Fíjate, cuando yo conozco gente que extraña al PRIAN, ¿no? O que odia a Andrés Manuel, o que le tiene miedo, lo que sea, pienso, ¿qué no tienen memoria? García Luna fue el secretario de Seguridad Pública de este país por más de 6 años con Calderón, y hoy está en Estados Unidos acusado de narcotráfico. Un narcotraficante fue el secretario de Seguridad Pública en este país por más de un sexenio, o casi. Oye, ¿quién puede extrañar eso? ¿Que la gente no piensa, no se da cuenta de que esa corrupción que vivimos antes acabó casi con el país, pero no lo lograron, y que nosotros hemos en 4 años solamente, digo nosotros porque yo fui diputada federal y me siento muy orgullosa de haber contribuido a los cambios que hay en este país, no se dan cuenta de que hoy estamos levantando, a pesar de todo, casi de las cenizas, a un país que habían dejado devastado, lleno de saqueo, corrupción, trampas, etcétera. Y yo creo que mucha gente ahora, ¿no?, puede empezar a tener esta conciencia, pero falta. Y si me preguntan las elecciones de Morena, digo, esa es la muestra de que nos falta un poco. Pero no tenemos por qué entristecernos o por qué ir en contra de las votaciones o por qué hablar mal del presidente, ya lo decía Eddie muy bien, sino al contrario. Decir, a ver, el presidente necesita ayuda de toda la gente que verdaderamente estamos convencidas de que si no transformamos este país no hay futuro. Ya olvídate de ti, de mí, bueno, tú eres muy joven, pero yo no soy tan joven. A lo mejor yo ya la hice en el sentido de que pues ya a mi edad, pues más o menos la libro, ¿no? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la gente muy joven que quiere tener un país digno, sin corrupción, democrático? Ese es el país por el que también estamos luchando todos, ¿no? Para que la gente joven sí tenga recursos, para que no se acabe el petróleo. ¿Qué hubiera pasado si Andrés Manuel no defiende el litio y el petróleo? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que en este país, dentro de 10 o 5 años, tenías una dependencia absoluta del petróleo extranjero, y entonces si tú querías ponerle gasolina a tu coche, ¿cuál Pemex y cuál nada? Tenías que comprarlo y a lo que te lo vendan. ¿O qué hubiera pasado si Iberdrola, ve lo que padecen los españoles, porque Iberdrola les vende la luz a lo que se les da la gana, a lo que se les da la gana? Y si tienes para pagarla y si no, adiós, y te quedas sin luz o te quedas sin agua, te quedas sin lo que sea. Gracias, Andrés Manuel, a que rescató la soberanía energética, a que rescató a la CFE, a que está rescatando el litio, hay futuro para mucha gente en este país. No, a veces me cuesta mucho trabajo darme cuenta y aceptar que hay gente que no lo entiende, que no lo ve, pero creo que poco a poco, y programas como el tuyo y como muchos programas en las redes, de alguna manera van sembrando la conciencia de que falta, sí, falta mucho, sí, pero los pasos que hemos dado para transformar y mejorar este país, a mí me parece que son muy sólidos, muy importantes. Está contribuyendo a la transformación de las economías, yo creo, de las economías y de la manera de cómo funcionaba el mundo. Tendríamos que estar muy orgullosos, muy contentos, muy tranquilos de que, si bien habrá todavía muchos topes y baches que solventar, yo creo que vamos por el camino correcto, Vicente. Eso es lo que yo pienso. Y Morena va por el camino correcto, con baches, con topes, con acarreos, con cosas que hay que denunciar, porque no nos vamos a quedar callados, pero a pesar de eso, consolidando un partido que hoy es el partido solamente con unos pocos años de vida, no tenemos más de 7, 8 años de vida, y hoy
somos el partido más importante y más grande en esta República Mexicana, con más de 3 millones de afiliados. El PAN tiene 400,000. El PRI, no, bueno, después de Alito y sus groserías monstruosas, no va a quedar ni con el 10% de la gente creyendo en el PRI, cuando fue el partido hegemónico por más de 80 años. Entonces, estamos triunfando, estamos luchando. Yo hoy vengo en una lógica optimista, a pesar de haber visto cosas que no me encantaron en las elecciones, pero a pesar de ello pienso, vamos por buen camino, y creo que la gente tenemos que ser optimistas y pensar que si todos ponemos un granito de nuestra parte de arena, ¿no? Podemos seguir transformando este país. Eso es lo que yo pienso y veo, mi querido Vicente. Muy siempre interesante escuchar esas reflexiones, querida Gela Huerta. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a tus trincheras, a tus esfuerzos, Gela? Sí, si me permiten nada más un paréntesis, porque el tema de Marcelo y de la entrevista me parece importante. Y yo estoy pues también haciendo lo propio para ver si puedo ayudar en que tú tengas esa entrevista muy pronto. Mira, creo que hay gente que ve los medios convencionales que también tiene que escuchar las versiones de la 4T, ¿no? Aunque sea en programas tan deleznables o con conductores tan deleznables como los ya mencionados antes. Lo ideal es que la gente pudiera solamente ver las redes y ver programas, escuchar programas como el tuyo, pero la verdad es que mucha gente ve al burro Van Ranking o a Loret de Mola o a Denise Merker o a toda esa bola de tramposos, ¿no? Entonces es importante que también en esos programas haya una presencia de nuestra pues de nuestro gobierno, en este caso nuestro canciller, pero creo también que es bueno que los que están allá también no estén acá, como es el caso, por ejemplo, de esta senadora tan buena. Estuve en un programa con Laura, con esta chica Ceballos, y estuvimos hablando mucho, ¿no? Con Antar sobre el tema, Antares, sobre el tema que está ocurriendo. Entonces, me parece que es aquí y es allá. Respecto a mis redes, querido Vicente, y siempre felicitándote por tus participaciones en la mañanera, por tus entrevistas, no me pierdo tu programa, me encanta y realmente me informo cuando escucho tu programa. Nuestras redes son Los Comunicadores del Pueblo, AC, en Facebook. Ahí pueden marcar el WhatsApp y entonces integrarse al gran proyecto de los comunicadores. Somos más de 4,000 personas trabajando en toda la República Mexicana en favor de una comunicación horizontal y democrática. Y para quienes quieran enterarse o conocer un poco sobre mi persona, Gela Huerta, en también cualquiera de las redes, en Twitter, en Facebook, en YouTube, podrán encontrar material interesante. Mi querido Vicente, te abrazo con cariño, te ofrezco una disculpa por el miércoles pasado, tuve un pequeño incidente automovilístico, pero aquí de nuevo y como siempre muy agradecida por poder participar en tan importante proyecto de comunicación como lo es Sin Censura, Vicente querido. Te agradezco mucho, Gela, por tus generosas palabras. Puedo no estar de acuerdo con algunas cosas, por ejemplo, con este tema de Marcelo Ebrard, pero los respeto, los aprecio, incluso las críticas. A ver, no se vayan con la finta. No me quejo, no critico, no hago berrinche porque el burro Van Ranking. Lo mismo le dije al equipo de Marcelo Ebrard y lo mismo dije aquí en Sin Censura cuando prefirió ir al estudio de Javier Alatorre en TV Azteca después de una de las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Yo no tengo esperando desde hace una semana, desde hace un mesecito, tengo esperando más de 3 años por la entrevista. Pero no voy a hacer berrinches. Bueno, no más. En un descuido, me sale Lo Serrano y cuando me confirmen la entrevista decido que ya no quiero hacerla. Porque él tiene todo el derecho de decir sí o no. Eso me queda claro. De ir con el burro, con el conejo, con el perro. Yo tengo todo el derecho también de decidir a quién entrevisto y a quién no. Mi querido Amir Ibrahim. Es que ahorita se me ocurrió algo ahí de que la dijiste, ir con el burro, pues ahora sí que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? La verdad que qué burrada, ¿no? Digámoslo, por el estilo se aventó,
porque el Burro Van Rankin refleja uno de esos pasados que precisamente estamos tratando de erradicar en el país, uno de esos excesos, digámoslo de esta manera, con los hijos de los expresidentes. Hay que recordar que era muy amigo también de Roberto Palazuelos, y que todos estos excesos que tuvieron con el Estado Mayor, con los recursos públicos del país, cuando los hijos del presidente eran sus cuates, pues bueno, es un hombre que ha vivido en los excesos, ha vivido, digo, es muy su vida, está bien, ¿no? Ya, pero cuando ya implicamos, digamos, estas frases y estas anécdotas que cuentan él y Palazuelos, que vivían con los hijos de los presidentes, que mandaban, que escogían qué casa de Fonatur querían hacer el reventón y cómo los llevaba el Estado Mayor y todo lo que preparaban y todas estas cosas, creo que habla de una equivocación de la visión de país que estamos teniendo. Yo lo clasificaría lo de Ebrard como una burrada, se aventó una burrada, ¿no? Y bueno, ahora sí que, pues bueno, el que con A lo que burros quiere sigue. andar, que luego no ande chillando. Oye, oye, nada más me dicen, cuidado, que puede ser el presidente y necesita. ¿Y qué? Si es el candidato de, ni modo que vaya a decir, es que es lo que no entienden. Me enojo. Pues claro que me enojo. Claro, claro que me enojo. Corre sangre por mis venas. Pero no voy a decir si Ebrard es el candidato. Voten por el candidato del PAN o del Vapor. Claro que no, hombre. Claro que no. Sí. Sería esa sí sería una burrada mía. No, 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 no. Pero pues que también no me la chiflen que es cantada. Mejor dejemos la burrada ahí, mi querido A veces amigo. son los equipos y no los personajes, Vicente. Solamente te lo digo con conocimiento de causa. A veces Pues son tiene los un pinche equipos y no equipo los muy malo entonces, porque ya pasé por Roberto Velasco, el come cacahuates. Ya pasé por Daniel Millán, su jefe de oficina. Ya pasé por Daniela Zapata, miembro del equipo de prensa. No, en fin, yo ya no voy a seguir con esto. Ya no voy a seguir con esto. Si es el equipo, pues también es una burrada a mi punto de vista, pero pronto va a ocurrir. ahora sí que el equipo, ¿no? Mira, el pero equipo, va a ocurrir. equipo no es todo a mi punto de vista, ¿no? O sea, si eres líder, eres responsable del equipo, ¿no? Y el equipo es responsable de su líder, ¿no? O sea, es decir, es un equipo. Y cuando se comete una burrada, pues no podemos hablar de alguien en particular, a veces es el equipo, y el equipo está conformado por una ideología precisamente que yo veo muy calcada en esta situación. Yo recuerdo, ya para acabar, pero me gustaría mencionarlo, esa última mañanera en la que se presentó Marcelo Ebrard. Yo estuve presente en esa mañanera y fui muy observador de los gestos, las formas, el semblante de Marcelo Ebrard en el transcurso de la mañanera, en cámara y sentado en la silla, ¿no? Yo lo sentí muy incómodo, sentí una persona que no tenía ganas de aportar, porque en temporadas anteriores o en momentos anteriores, él, cuando llegaba a ese espacio que le daba la palabra al presidente, se apoderaba de él y se sentía en ese espacio como él. Y en esta última ocasión yo lo vi un poco incómodo, muy cortante, muy conciso, muy preciso, volteando con ciertas indirectas, y si me vuelve a invitar, comentó esa frase. Vi al presidente muy observador, a él muy sentado. Creo que algo está pasando en esa relación que, bueno, se siente y se ve. Y luego, pues bueno, pues hacen estas entrevistas medio burras, ¿no? Y pues bueno, pues creo que está bien que las hagan, pero también creo que lo que sí está mal es que se nieguen a hablar en otros espacios en donde la ideología converge con la ideología que presuntamente está llevando o que pretende llevar para el país. Para mí es un mensaje, ¿no? Un mensaje como diciendo, si yo soy presidente, le daré espacios a estas personas, o mi ideología y mis equipos convergerán en estos espacios, pero estos otros espacios no los tomaré en cuenta, a pesar de que me rueguen 3, 4 años de asistir a ellos. Y es ahí en donde yo veo
que hay un cambio en esa mentalidad, y es por ello que yo no creo que Marcelo vaya a ser el presidente de la República de este país, o por lo menos no creo que sea la corcholata favorita de López Obrador. Bueno, pues dejémoslo ahí para que la gente lo decida. Yo no pretendo eh, con mi berrinche, a ver, voy a admitir, con mi berrinche, mover la opinión de alguien. Simple y sencillamente les estoy diciendo, ya me cansé de estar esperando, de estar insistiendo. Primero me dijeron, no, es que nada más es para los medios internacionales. No, espérate. Y fue lo que le contesté al jefe de oficina. Desde Perú me escribió, me dijo, te prometo que muy pronto, hasta no ver, no creer, hasta no ver, no creer. Pero bueno, mi querido Amir Ibrahim, ¿en dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te apoyan? Vicente, si me lo permites rapidísimo, lo del proceso interno, me gustaría comentar algo, ¿no? Yo no he visto un proceso interno en un partido tan fluido. Hay que recordar que el proceso interno no nada más fue un proceso interno, sino también fue un proceso de afiliación. Se abrió la afiliación a todos los ciudadanos que quisieran afiliarse también a Morena, en un proceso en donde participan 3 millones de personas en 540 casillas, y se da conflictos en 30 de ellas. Pues yo creo que es un proceso normal, es un proceso que hay que admirarlo, hay que visualizarlo, y que definitivamente ver a toda esa gente en la calle debe de haber llamado la atención de muchos opositores de Morena, y que estos conflictos que se han generado y que, pues sí, pues, representan críticas, pues no fueron la generalidad, porque son 540 casillas que se abrieron para este proceso, y hubo conflictos, aproximadamente 30, de las cuales hay que decirlo, el partido también tomó cartas en el asunto, y repetirá o pondrá o sancionará o anulará esos espacios que tuvieron conflicto, o que se vieron en estos, implícito en estos conflictos. No se me hace raro que haya habido conflictos, se me hubiese hecho raro que no hubiese habido conflictos, porque es casi Morena es el canal más cercano a acceder a un puesto público de elección popular. Es decir, ya tener la candidatura de Morena te posiciona en una muy grande ventaja frente a la oposición o a los grandes competidores, ya nada más por la marca, digámoslo eso sí, o por el nombre del movimiento. Y entonces muchos quieren estar ahí, muchos quieren esas posiciones, y creo que en esa lucha democrática, digámoslo de esta manera, pues bueno, puede haber personas que se molesten, que se enfaden, que se enojen, que hagan, que griten, que levanten pancartas, y creo que eso es natural en un proceso democrático. Me llamaría la atención de verdad que hubiese sido un proceso pulcro, porque entonces ahí se hubiese dicho, cabrón, pues hay una línea, un autoritarismo para que todos marchen como soldaditos a hacer las cosas bien, como ocurría en el prismo. Y creo que este proceso yo también lo aplaudo y lo admiro, y creo que es muy bueno. Y nada más para cerrar mi comentario, hay que ver la entrada de López Obrador, hay que ver como cuando fue el terremoto del 85. El terremoto del 85 devastó la Ciudad de México. Todos los edificios se cayeron, hubo mucha devastación de este terremoto. ¿Cuánto nos tardamos en levantar los edificios? ¿Cuánto nos tardamos en encontrar a la gente que quedó entre los escombros? ¿Cuántas personas colaboraron en esto para levantar la ciudad de nuevo? Bueno, hace de cuenta que López Obrador encontró ese momento cuando llegó a la presidencia. Un país que acaba de pasar por un terremoto, y que con la ayuda de muchos mexicanos hemos estado tratando de levantar, encontrar a nuestros desaparecidos, encontrar la justicia que la perdimos, encontrar y regresar a batir la impunidad, derrotar a la corrupción, que podrían bien ser los ladrillos que se cayeron y los edificios que se cayeron en ese terremoto. Yo creo que nos falta mucho trabajo por hacer, y un gran maestro me decía que cuando le das vueltas a una tuerca para sacarla,
tienes que darle las mismas vueltas que ocupaste para meterla. Es decir, estamos empezando, no hay que desesperarnos, estamos trabajando y cada vez más vamos a encontrar más posibilidades de tener un país como el que millones y millones de mexicanos que votamos en el 2018 por un cambio verdadero, pues bueno, vamos a lograrlo, estoy seguro. Y pues mis redes sociales, Amir Ibrahim, QRO en Twitter, y el de la Asociación de Periodistas Desplazados de México, cuando ahí es donde servimos de alguna manera, el portal Quintana Roo MX y los reporteros MX, y pues bueno, en Facebook como Amir Ibrahim Periodista, y pues muchas gracias por el espacio y a la audiencia, muchas gracias por estar conectada y por estar en este programa. Te mando un abrazo, Amir, te mando un abrazo. Y a Huerta también, a María, a Gela, también María de Los Ángeles, te mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, compañero. Gracias, Amir, gracias, Gela, que pasen excelente noche. Nos vemos pronto. Igualmente. A ver, ahorita me acabo de acordar, nomás para